Buenos a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pues vaya control del sonido ahí. El técnico de sonido se va a arrancar los pelos intentando cuadrar. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Una semana más, Sara Sosa. Samuel Suárez. De Arguineguín, ¿no? De Arguineguín, sí. Ha tenido muy buenas críticas nuestro primer podcast. Nuestro primer programa. Eso, ha gustado mucho. Sí. Ha sido guay. Ha sido un point. ¿Qué te iba a decir? Que nos pueden seguir en redes sociales para que vean también como avances de lo que es el programa. Pueden ver, si no han visto el programa anterior, en Spotify, lo pueden escuchar, ver en YouTube y seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok. Y TikTok. Como / hablando bien. También nos pueden ver, si quieren vernos, porque claro, ¿dónde estamos, Sara, para vernos? En YouTube. En YouTube. Y pueden oírnos en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast. Hemos tenido unos problemillas ahí de nada. Bueno, cuando salió el primero. Exacto. Que no estuvo 100% en todas las plataformas disponibles para podcast. Pero ya sí. Pero gracias a una gestión que hemos hecho, pues luego lo podemos poner en todas las plataformas que hemos podido para que lo escuchen. Y el público ahí grande, un aplauso grande. Gracias. Ha venido aquí un poco de público, todo muy natural. Súper natural. De hecho, el público, como ves, El público es muy educado. Cuando se acaba la música, acaba el público. Bueno, ¿qué tal tu semana? Luego te firmo. Dime, perdona. ¿Qué tal tu semana? Pues mi semana bien, o sea, me he puesto malo. Sí, ¿me lo has pegado? Te lo he pegado por osmosis. Y he perdido el bono, eso es lo más así, lo más... relevante. Sí. He perdido el bono de la guagua. En la propia guagua. Cogí guagua y el bono ya no estaba. Y cuando fui a coger otra guagua. Y entonces tuve que hacer un gran desembolso para el cual no estaba preparado. Pero... ¿De 1,40 €? De 1,40 €. Y no te creas, porque yo de Teror, de Las Palmas a Teror estamos hablando de 2 euros. Ah, amigo, eso no lo sabía. Claro. Lo que yo le digo, paradas antes para que me cobre menos. Gran fraude. Bueno. Y luego lo encontré en el puerto. Me llamaron, está aquí tu bono. Fui a recogerlo. Sí. Y increíble. Ya había pedido el duplicado y justo me dijeron, ya puedes recoger el duplicado. No lo recogí y me quedé con mi anterior. ¿A ti qué te ha pasado en esta semana, Sara? Gran historia. A mí me han hackeado mi cuenta de Instagram. ¿De Instagram? De Instagram, la personal. Buah, ¿cuántas veces habré fingido esto, verdad? ¿De Instagram? Sí, ¿verdad? Sí, primera vez que te lo comento. Dime, perdón. Primera vez que te lo comento, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Resulta que el hacker dijo que yo había pedido un préstamo de 20.000 € y con el CryptoBro había aumentado un 25% mi beneficio. Y esto, conseguí finalmente entrar en mi cuenta y pedí amablemente al hacker que por favor, si seguía por ahí, se fuese amablemente. ¿No hackeen cuentas? No hackeen cuentas, tampoco le den clic a mensajes que te llegue así random, porque de esa manera es como el hacker se mete en tu cuenta. En tu cuenta. Tendremos... Bueno, intentar... Vamos, Oye, ¿qué? He tenido un pequeño lapsus. ¿Qué día es hoy? Hoy es el Día Internacional de la Broma de Abril. Hoy, 1 de abril, es el Día Internacional de la Broma de Abril. Exacto. Iniciamos mes, estrenamos mes. Estrenamos mes. Me encanta abril. ¿Te encanta abril? Porque es mi cumpleaños. Qué guay. Un aplauso para el cumpleaños de Sara. Ahí está. Sara, sí. Que cumple años. Gracias. Sí, ya pueden parar, ¿no? Sí, gracias. Vale, gracias, por favor. Venga. Gracias, muchas gracias. Genial. Tenemos pues que dejar de decir sí. Porque esto no es una exposición, ¿verdad? Exacto. Y yo me he dado cuenta que tengo que dejar de decir lo que decía muchísimo en el podcast anterior, que no me acuerdo qué era. La cosa es que creo que ya lo has dicho en este. No. Ajá. Puede ser. Ajá. Bueno, al final del podcast, antes del cover, vamos a hacer una pequeña broma telefónica porque Por hoy es el Día Internacional de Abril. Y vamos a ver cómo sale. Claro que ¿Verdad sí, que sí? compañero. Ponemos un riachuelo a mi derecha. Venga. Vamos con la primera sección. Vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Vamos allá. Venga, dentro de sintonía.
Bienvenidos una semana más a Noticiástica aquí en la cadena. Con tos incluida, vamos con la primera noticia. Una mujer da a luz en medio de la guagua en Brasil cuando ni siquiera sabía que estaba embarazada. Compañera Sara. Pues sí, efectivamente, la mujer entró con un dolor de estómago muy fuerte a la guagua y de repente se puso de parto, sorprendiendo a todas las personas que estaban ahí. Escuchamos los vídeos en directo de la mujer dando a luz. No lo tenemos. Vamos con la siguiente noticia. Detienen a una mujer. Ese eres tú, perdón. ¡Vámonos! Venga el guión. Detienen... Hemos tenido un cambio repentino de sección. Madre mía, qué producción de mierda. Vamos ahora. Detienen a una mujer en Australia en un aeropuerto de Emiratos Árabes por llevar las cenizas de su novio en un juguete sexual anal que tenía puesto. Efectivamente, compañera, nuestra protagonista se llama Sarah Button, de 23 años de edad. Fue detenida cuando iba a coger un avión a Emiratos Árabes Unidos llevando puesto un plug anal con las cenizas de su novio fallecido en el interior del juguete sexual. Macabra noticia aquí desde el... Hablando bien. Según lo declarado, dice ella, me gusta poder llevarlo conmigo a lugares a los que solo habíamos soñado ir. Esta señora está mal de la cabeza. O no, nosotros no somos quien para juzgar No nada. juzgamos No aquí. juzgamos, no. Pero Aquí informamos. Estaba loco. Vamos con la última noticia. la escritora. La escritora Dolly Anderson asegura. ¿Qué pasa? Escritora. No pone escritora. A ver. Páralo todo. ¿De qué te estás riendo? Pone escritora ahí. Acabas de decir escritola. ¿Escritora? La escritola Dolly Parton. ¿Estás haciendo burla? No, nunca. Ah, vale. Jamás. Otra vez con la sección. Seguimos aquí en Noticiástica después de este pequeño receso, ¿verdad? Porque habíamos perdido un poquito los papeles. Gracias. Estoy un poco malo. Por favor, que alguien me traiga un Thermagel. A ver, voy a hacer yo la noticia, compañero. Gracias, La Sara. escritora Dolly Anderton asegura que en la sociedad actual padecemos compromisofobia. La periodista... Cuando quieras puedes entrar. Venga, ahí voy yo. Así la periodista británica. ¿Qué coño está pasando hoy? Sentimos a los oyentes. Ya está. Sí, ya está, que la periodista ha publicado como muchos libros porque esta muchacha tenía un consultorio sentimental en su red social, entonces la gente le decía, mira Dolly, pim pam pam pum, bocadillo de atún, y aquella pues respondía y lo ha publicado, diciendo que los jóvenes de hoy en día son incapaces de tener una relación en la que estén comprometidas. Esta es la noticia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Van de flor en flor. Sí, que hoy es lícito, ¿eh? Es lícito. Aquí nos jugamos, comentamos. No jugamos. Pero, bueno, al final es la realidad. Y esta señora lo habrá plasmado en su libro. Lo ha plasmado en su libro, sí. Está un poco burlona, ¿no? No, ya está, ya paro, venga. Vale, gracias. Pues eso. Y luego lo del plug anal, pues bueno. Quiere estar muy cerca. Lo quiere sentir dentro. Me parece una asquerosidad. Y a mí. Imagínate que se le abre el plug anal con la ceniza ahí toda... Uf, qué asco más grande. Nos vamos a la siguiente sección con esta imagen de que nos has... No sé. Bueno, un poco a marisco podrido. Qué mal, por favor, lo siento mucho. No estamos hoy. Pero estamos en esta sección que se llama Palabras. Madre mía, esto es un disparate, ahora tosiendo. Perdón, es que me lo has pegado. Palabras para el saber. Voy a bajar la música. Palabras para el saber. En esta sección vamos a estar trayendo palabras un poco inusuales, Estrambótica. estrambóticas. Y vamos con la primera, que es Bashmet. ¿Quieres dejar de toser? Sara, compañera Sara. No puedo. Que alguien le traiga un nolotil, por favor, a nuestra compañera. Un nolotil. Bueno.
Bueno, ya estoy. La música me pone nervioso. Parece que nuestra compañera Sara está teniendo problemas técnicos. No para. ¡Vamos ahí, la fiesta! Qué guay. Vale, voy a quitar la música, no sé qué ha pasado. ¿Puedes parar de toser? No puedo cada vez que hablo. Vale. Ahora voy yo. Joder, esto no se puede escuchar. Di la palabra. No es COVID. ¿Qué es? No, está azotando todo el mundo. Gripe. Para allá. No puedo, te lo prometo. Bebe agua. Bueno, me he dejado solo con esta sección. Nada, esta sección en la que queríamos... Ha tosido bebiendo agua. Una imagen muy bonita. Tiene ahí un lapillo en el vaso. Vamos con la siguiente palabra que se llama bashmet. Es la primera que tenemos en esta sección. ¿Qué quiere decir? Tosiendo. Que no puedo. Ya estoy. Venga, ya. Me acaba de dar una otra. Dimito. No, ya estoy de verdad. Ya está. Bueno. Bashmet. Bashmet. Significa... No puedes hablar, Sara. Sí puedo. No puedes. ¿Qué coño te pasa? No sé, que me hice como un daño, ya está. Vale. Bashmet. Que significa el desinterés por las conversaciones vacías, por lo normal y por las cosas... las cosas preestablecidas. Ya está. Que no puedes hablar. Deja de decir ya está. Vale, Habla. pues habla tú. Lo que no puedo coger aire. Un problema. Mira, ya está. Inefable. Algo tan increíble que no puede ser expresado con palabras. Vas a la siguiente. Voy a la siguiente. Ibrat. Ibrat Mobi. Ibrat Mobi. Bueno, Ibrat quiere decir lección aprendida después de un suceso que nos hirió profundamente. Me acaba de tirar un moco aquí al brazo. Esta tía está fatal. Hace calor aquí, ¿eh? Sí. Ayurnamat. Dejar de preocuparte por lo que no puedes cambiar. Vale. Inushvek. Ilusión por comenzar una nueva etapa a pesar de la incertidumbre. ¿Qué palabras has vivido tú? Dejar de preocuparte por lo que no puedes cambiar. Ayurnamat. Ayurnamat. Yo viví un buen Ayurnamat no hace mucho. ¿Sí? Sí, Ayurnamat sin alcohol. Sí, y un Ibrahimovic también. Lección aprendida después de un suceso que nos hirió profundamente. Ya. Ya. Estas palabras, por si les interesan, ¿no? Sí. Si se han enterado de algo, pues estas palabras las hemos sacado de la cuenta que se llama Cultureando. Que está la muy pueden guay. seguir en Instagram, se llama así Cultureando. Y ellos se definen como tu dosis diaria de cultura. Perdón, lo dije al revés, tu dosis de cultura diaria. Pero que es muy guay la cuenta. Sí, Ahora la fuera cuenta broma. guay, sí. Vale. ¿Sabes lo que pasa? Que nos hemos fumado 2 patas antes de empezar. Sí, y ¿Sabes? tenemos ahí del... Ay. Madre mía. Claro, y Sara se vive un margarita. Venga. Madre mía, el peor podcast de la historia. Iría a Iría- nuestra siguiente sección. La siguiente sección, ¿cómo la definirías, Sara? La definiría como una sección que nos hace mucha ilusión porque nos gusta el cine. Que... Perdón. Que quería saber qué tecla era. Que te Sí. Que ya hablaremos más adelante qué entendemos por cine, los dos, porque tú eres muy cultureta. Qué mal esto, estoy como... Ya, yo también. Dime. Tú eres como muy cultureta, te gusta mucho el cine de trasfondo. Sí. Yo soy un poquito más lo que me echan. No, tú eres más de un cine de entretenimiento, o sea, un cine de que, Sí, pero que no te haga puedo pensar ver, mucho. exacto, puedo ver películas en determinados momentos, pero tengo que estar en un momento de mi vida
Chill. Chill out. Chill out porque una rayada me viene mal. Una rayada. Sí. Venga. Una raya nunca viene mal. Bueno, vaya. Vamos con esta sección que se llama Sin... Spoilers. Hola. ¿Qué estás haciendo, Jimmy? ¡Deja el perro, Jimmy! El niño que se folló al... Yo hoy estoy flipando. Una película dirigida por Santiago Segura. Bueno, Venga, en esta sección vamos a hablar de películas. que nos han gustado, que no. Que están por venir. Cosas pueden ir a ver. Cosas que tienen buena pinta. Cosas que mejor no ver. Y las que vamos a explicar hoy es... Viaje al paraíso. Viaje al paraíso, una película... ¿Cómo duele, verdad? ¿Cómo duele? Haber pagado. No, ¿cómo duele? Dolor. ¿A qué? ¿Eh? A ver, ¿Cómo duele que sean dos actores que tú dices, joder, sí, joder? claro, de Julia Roberts y George Estoy de puta madre, dice. Pon el tráiler un poco. Sí, no queremos explicar antes. Bueno, pon el tráiler y ahora explicamos. Sí, venga. Suena así el tráiler. Escuche. Sus cosas en mi asiento. Perdón. Oh, venga ya. Tiene que ser una broma. Perdone, por favor. Me gustaría cambiar de asiento. Estuvimos casados. 19 años terribles. Solo estuvimos casados 5. Cuento Esto me hace recuperación. Sí. Esta película que están oyendo, y te decía que me dolía porque con dos actorazos como Julia Roberts y el otro, George Clooney. George Clooney. Vamos a quitar el tráiler. Esta película... Había expectación. Había expectación. Nosotros tal, Whispas, pero al final fue Una caquita. una caca. Dirigida por Ol Parker. Sí. Y es de 2022. O sea, realmente también como... Uy, me he puesto como muy famosa de repente. Sí. Realmente hicieron como un muy buen tráiler. De hecho, creo que todo lo que pasa en la película, cuando pasa algo, está en el tráiler. Sí, o sea, los mejores... No sé qué me pasa hoy, no puedo hablar. No sé Vale, hablar. Los mejores momentos... Los mejores momentos me están en el Los tráiler. momentos más memorables están en el Están en tráiler. el tráiler. Y luego la película es muy plana. Muy plana. No pasa nada. Eso. Pues no la vean. ¡No! Gracias, Sara. Le has dado una bofetada al sector audiovisual y a Ol Parker, que el pobre hizo lo mejor que podía. No sé qué películas más habrá hecho, pero Bueno. esta película que tiene un 5,1 en Film Affinity, ¿De 10? de 10 y mucho, Bastante bajo. mucho me parece. Bueno, podemos invitar a Oldie al programa. Oldie, ya le llamo así. Oldie. Sí, porque nos unió la peli de mierda que... ¡Madre mía! ¡Venga, otro azote! Estaba la película un poco mal, sí, porque las pollas... Perdón. No, eso, que Es- venga y nos explique cuál era su idea. ¿Cuál era su Que le idea? salió mal. Exactamente, igual era esa, pero le salió mal. Comentarios que dicen, lo siento, es un castañazo en la cara. Entré a verla por curiosidad para reírme un rato y fracasé. Estoy triste, ¿no? No, dilo como lo pone. Estoy muy triste. Gracias, Sara, por esa introducción. Muy bien introducida. Guau. Aburrida, sin paliativos, tópica, sin gracia, te di la gracia. Sin No. gracia y machista. Machista, yo no sé el punto machista, no vi machista. No me acuerdo. Yo tampoco mucho. Es que fue mala, ¿eh? ¿Te acuerdas? Fue muy mala. ¿Y los efectos especiales? Fueron muy heavy. ¿Te acuerdas del delfín que saltaba por encima del mar? No me acuerdo de eso. Es que... Pues sí, y que dijimos los dos, Dios. Dios. Y el final, que era súper previsible, no lo podemos decir, pero era súper previsible. Sí, yo ahí creo que lloré un poco. Sí, sí. Me emocionó fácil. Pero el final es que es Yo ya estoy que no puedo. Es que Bueno. se iban a bajar, creo que son los mocos que me están friendo el cerebro. Puede ser. Que se iban a bajar... ¡No! No, sin No. spoilers. Sin spoilers. Sin spoilers. Vamos a ir... Tenemos blancazos de repente. Sí, tenemos ¿Te diste blancazos cuenta? hoy. El programa de hoy yo no sé cómo saldrá. Pero bueno, lo importante es que lo estamos haciendo. Venga. Vamos a la broma telefónica. ¿Te apetece hacerlo? Me apetece mucho. Un aplauso para Sara, que ha podido continuar el programa después de la neumonía que tenía. Que le digo, Dios mío, se le salió un moco. En directo, desde hablando bien, hasta se le salió un moco del tamaño de un gusano de mariposa monarca. Ahí está sujetándoselo. Por favor, que traigan un Kleenex. No estamos solos, entonces no tenemos opción a Kleenex. Vamos a mostrarlo a cámara. Aquí se muestra todo. Somos naturales. Somos naturales. 100%. Sara.
Vale, levántate un segundito, levántate. Intenta no darle al micro. Venga. Bueno, tengo que rellenar estos momentos de... Esto ha sido un disparate. Ha sido... Mi madre va dando bandazos. Esto ha sido una humillación para Sara en todo momento, en toda ocasión. Ha sido un bandazo. Se sigue riendo. Sara, estamos haciendo el podcast. Si puede venir cuando pueda. Si puede darte un poco de prisa, porque claro, y ahora se pone con sus cosas y... No sé, pues nada. Seguimos aquí en Hablando Bien. Un programa... Bueno, ya viene. Vamos a hablar con la afectada. ¿Qué ha pasado, Sara? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha salido de tu nariz? ¿Qué monstruosidad ha salido de tu nariz? ¿Qué tenías ahí dentro, Sara? Qué mal, qué cosa más asquerosa. Yo soy súper vergonzosa para eso. Pues que me has pegado lo que tienes. No tengo ninguna culpa de lo que ha pasado. Ya, ¿pero qué fue? ¿De la presión? Se ve que saltó la tuerca esa. Me acaba de hacer Salió algo ahí gracias, no me acuerdo qué era. El gusilú salió por la nariz. Lucilú. Bueno, ya está. No quiero hablar más de este suceso. Ay, qué fino. Ay, Déjame... No. Vamos a llamar ahora a alguien, al azar, ¿no? A ver qué podemos hacer, ¿vale? No, necesito eso. vale, perdóname. Chico. Necesito un teléfono que no tenemos, ¿no? Uy. Ya empezamos. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? A coger el frío. Lo voy a hacer con este. vale. ¿Me dices algo? Para llamar. Sara sigue dando golpes. O sea, un disparate de programa. Si esperaban Llama a la escuchar Casa algo. Roja. ¿Que no me lo cogen? ¿Llama otra vez? Sí. Sí. Venga. Vamos a llamar a un sitio que no podemos decir cuál es. Ya lo... Ya lo dijo. Es que esta tía no me deja llamar. O sea, se me queda esto aquí como cargando. Bueno, ya llamé antes, ¿cierto? ¡No! Sí. ¿Qué? No. No. Llamaste antes para luego cenar nosotros. Exacto, porque... ¿Qué no dice? No llamé a la Casa Roja. Tengo aquí un número cualquiera. Llama ahí. Por la cara, ¿no? Y lo que salga. Hostia. Hola, buenas tardes, restaurante Sara Mío. Oh, Sí. how are you? For today, to dinner? Perdona. For today, to dinner with my partner? Oh, for today is full, so sorry. Oh my god, oh. And if we pay, you. if we... Bye-bye. Okay. Whoa, my god. Me quedé en blanco. A Samuel ha salido un moco. Déjame una servilleta. Déjame una servilleta, por favor. Utiliza la mía. No, qué asco, está húmeda. Qué fail total. Hemos intentado hacer... ¿Pero por qué te suena el micro? Yo soy natural. ¿Eh? Hemos intentado hacer la broma, nos ha salido mal. Espérate, vamos a probar otro sitio. Vale. Me están llamando, mierda. Vamos. Hello. Hola. Yeah, it's for the table today. For the what? For the table today with my partner here. I don't understand. To table to take? Yeah, I'm calling Mr. Kale. Sí. Yes, it's for say for a partner today for the mate. You need to speak slowly. Oh, I don't understand. You are speaking too fast. sorry. It's for the footage today for the mozzarella. Sorry, me puse nervioso, no. Bueno, se acabó. Venga, vamos, pasamos con el comer. Espérame un poco, mi niño. Tiene ahí todo el moco, todo el pollo. ¡Qué asco! Vale. Vamos al cover de hoy, que a ver cómo va a salir con los mocos. Hay que ver cómo ha salido este programa, ¿eh? Este programa salió adelante y si ustedes lo quieren escuchar, el Estado les pagará por hacernos el favor. Yo no sé qué ha pasado con esto, con el programa de hoy. Me ha dado mucha tos de repente. Sí, no sé cómo lo vamos a hacer, porque ha sido mucha tos y mucho... Sí, a mí también, o sea... Bueno, pues vamos a por el Nico cover. está mojado. No sé si es moco o agua, no lo tengo claro. Bueno, Venga.
Vamos con el cover. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene nos despedimos con el cover. Y estamos en Hablando Bien. Adiós. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast down on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. I walk in carry on my side. I take you everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Be yourself, No matter what they say. Be yourself, no matter what they say. 'Cause be yourself, no matter what they say. 'cause be yourself, no matter what they say.